Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. En la plenitud de la luna medialuna, el sol se acuesta abajo, cabizbajo. Entonces surge, resurge, la noche boca arriba, bien arriba, para descubrir el lado oculto de los días, nuestros días, nuestros días. Caminemos junto a Pablo Salgado por el filo de la noche. La noche boca arriba. De situaciones de la burocracia, así como de situaciones de verdadero servicio y sacrificio, haber visto otros casos en los que había burócratas que en verdad iban en pijama a timbrar la tarjeta y se regresaban después de haber timbrado sus casas. ¿No? Casos reales de eso. Entonces todo eso me permitió construir esos dos personajes de los burócratas y esas ratas que los observan y creen que son dioses y tratan de repetir en sus albañales y con la basura esas conductas atroces que ven porque creen que son conductas divinas. Así es. Bueno, hagamos una pequeña pausa, vamos a escuchar algo de música antes de pasar a hablar en profundidad de lo que es esta nueva publicación de Santiago Páez, nuestro invitado en esta noche, Las Terribles Chicas Puma. El día de hoy, 5 de diciembre, que son las fechas en las cuales anualmente se reúne la UNESCO para seleccionar y decidir los nuevos patrimonios culturales de la humanidad, se aprobó la declaratoria en que el bolero es ya patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a raíz de una propuesta conjunta presentada por Cuba y por México. Se supone que el bolero nació en Cuba allá por 1883, así es que vamos a escuchar uno de los boleros emblemáticos. ¿Te gustan los boleros, Santiago? Hay muchos boleros, a mí me gustan los boleros caribes, los que tienen más son. Hay otros boleros que son muy lamentables y muy machistas que ya no me gustan. Claro, claro. Sí, bueno, la época también, ¿no? Sí. También ha ido variando. Pero Rivera Tropical es precioso. Ah, claro, por ejemplo. Claro. Vamos a escuchar Morenita Mía, que fue el primer gran bolero que en 1921 cobró una fama internacional. Así que logró expandirse, ¿no? Y lo vamos a escuchar en una versión local, en una versión nacional, con los queridos amigos del trío Pambil y el querido Navigio Ceballos, que esta temporada debe tener mucho trabajo. Así es que escuchemos en homenaje a este género musical que ya es patrimonio de la humanidad, por tanto tenemos que preservarlo, y sobre todo a los pueblos de Cuba y de México. Morenita Mía. Bien, amigos y amigas, continuamos nuestra emisión de hoy hablando de literatura, hablando de libros y particularmente de este libro que acaba de salir en Editorial Planeta del Ecuador y que ya está disponible en todas las librerías de la ciudad. Santiago Páez y Las Terribles Chicas Puma, que es la historia de 3, en realidad de 4, porque se hay que incluir a Mercedes, a la tía, que nos cuentan sus historias de vida. Y a partir de eso se van entrelazando las historias de esta familia, de estas terribles chicas Puma. ¿Cuál es la génesis de este libro, de estas historias? ¿Cómo nació esta familia? ¿Cómo decidiste tú que? Porque hay que decir que Santiago planifica. Santiago es de los que planifica y va armando la estructura, va armando los personajes. ¿Cómo fue esa génesis, Santiago? Verás, yo venía de un fracaso, porque estaba escribiendo una novela, una narconovela, y resultó que escribir una narconovela era una pretensión absurda por como yo la estaba haciendo, porque el narco es algo que destruye las sociedades, y escribir una narconovela con un detective, más o menos como se está haciendo y se ha venido haciendo, es solamente darle una especie de discurso legitimador al narco. ¿Qué es lo que pasa, perdón, con las telenovelas? Con las narcotelenovelas. Sí. Y entonces me di cuenta de que eso no podía ser.
destruí ese trabajo, empecé a hacer otra cosa muy distinta que está casi hacia Lovecraft y muy extraña, pero de eso salí muy, muy tocado, ¿ya? Muy alterado. Salió una cosa muy extraña en este lapso que no había estado publicando, y espero poderla publicar para el próximo año. Y de todo ese trabajo y de ese fracaso, como salí tocado, decidí escribir algo que me divirtiera, escribir algo que fuera chistoso, que me alegrara el corazón, y decidí escribir un melodrama, porque decía Vargas Llosa, refiriéndose a Madame Bovary, y para él Madame Bovary es un melodrama, decía que el melodrama está más cerca de la vida, porque en la vida ni estamos sufriendo todo el tiempo, ni estamos contentos todo el tiempo, ni es un drama ni una comedia la vida, sino una mezcla de ambas. Y quise escribir algo así, en el que se mezclaran las dos realidades, algo que me divirtiera mucho, que me ayudara a pasar ese momento tan oscuro que había vivido. Y me metí durante como un año, un poco menos de un año, en la redacción, entre la preparación, la redacción, a escribir la historia de unas mujeres, porque además empecé en ese lapso a escuchar las voces, a pensar sobre mujeres que yo había conocido, mujeres quiteñas como mi madre, mis tías, mis alumnas, mi esposa, mujeres muy fuertes, ¿ya? Mujeres que no necesitaban de un hombre para salir adelante, sino que habían organizado su respuesta al mundo de manera muy consistente. Mujeres además de unas generaciones en las que ya podían y habían conseguido organizar la vida de manera eficaz para dominar al mundo y estar en él. Y entonces, con eso y con esas voces femeninas que cada vez estaban más consistentes en mi cabeza, empecé a elaborar la historia de tres primas que se encuentran después de unos cuantos años en un lugar de trabajo, en una hostería que tiene la tía de estas chicas, y que empiezan a contarse sus historias, como lo hacen las mujeres, que es de manera muy abierta. Las mujeres pueden contarse sus sentimientos sin ningún problema, los hombres no somos capaces de eso. Sí, sí. Y así. Es cierto. Sí, exactamente. Y ahí cada una va contando sus historias. No las vamos a contar en detalle, obviamente, porque tienen que comprar el libro y leerlo y se van a divertir, porque esa era la idea de lo que tú nos estás contando ahora. Pero también ahí tú abordas también esos temas que siguen vigentes, ¿no? Abordas tú el tema del lavado, por ejemplo, del lavado de dinero. Abordas también el tema de la corrupción. Abordas el tema de los tráficos de influencias. En fin, los problemas cotidianos. Y también esa dificultad de las relaciones de pareja. Es decir, casi siempre con un esposo, con un marido que subestima a la mujer, que la discrimina y que quiere ejercer poder sobre ella, que quizá ese sea el hilo conductor de cada una de las historias. Los hombres que aparecen en estas historias son también los hombres típicos. Hay hombres de manera colateral que se van relacionando con ellas, que son distintos, pero sobre todo la vista de las historias está en cómo estas mujeres van encontrando caminos para su consolidación como personas, porque eso es lo que yo he visto en las mujeres que me han rodeado. Son personas que se han consolidado como tales y que han salido adelante. Sí, no tienen esa relación de dependencia, ¿no es cierto? Exacto. Ni afectiva, ni económica, ni social del hombre. Y lo fundamental ahí ha sido su independencia económica e intelectual. Sí. Son mujeres que económica y mentalmente han sabido encontrar una claridad para vivir. Entonces, qué sé yo, tal vez la más vulnerable en principio es la que tiene más o menos unos 40 años, que es una señora típica de su casa, que
buscando serle infiel al marido, lo que descubre es la lectura de libros de una Sí. amiga. Y al final él es infiel mentalmente, diríamos, porque lo que descubre es que leyendo Stefan Zweig, leyendo maravillosas obras y viajando, va a expandir su mente mucho más allá de los límites que le ponía una situación doméstica limitante. Y ahí es donde encuentra su libertad. Sí, cada uno de los personajes tiene también una alegría, ¿no? Es decir, cada una tiene una misión también. Por ejemplo, Estefanía es libertad, Pilar, debilidad, Tomasa, venganza. Cada una va encontrando el camino que le lleva hacia su consolidación. La de la una pasa por la libertad, de la otra pasa por encontrar su vulnerabilidad como el escalón que le permite encontrarse a sí misma. La otra encuentra la venganza. Y por último, la tía de todas, que es la que tiene la historia más dramática y la que va a consolidar las historias de todas, porque es la que les va a dar libertad a todas con el gran esfuerzo que ella hace. Tal vez es la que más oscura existencia va a iniciar y la que más luminosidad va a encontrar al final. Sí. Bueno, ya les vamos a seguir hablando sobre esto, Santiago. Hagamos una pequeña pausa. Vamos a un breve corte promocional e inmediatamente retornamos para seguir conversando con nuestro invitado esta noche, con Santiago Páez. Ya volvemos. Bien, ya estamos de nuevo con ustedes hablando de literatura, hablando de libros, hablando de las historias que Santiago Páez, nuestro invitado de hoy, nos cuenta a través de estas tres terribles chicas Puma. Es una publicación de Editorial Planeta y trae una atractiva portada. ¿Y por qué el apellido Puma? Bueno, hay dos motivos, ¿no? El uno porque el nombre te marca. Y estas chicas, al apellidarse Puma, tienen una doble condición. Por un lado, van a terminar siendo una especie de pumas. Por otro lado, en una sociedad como la nuestra, en la que el mestizaje se acepta y no se acepta, tener un apellido indígena marca. Y Puma es un apellido indígena. Entre una familia de hacendados de clase media. Porque en nuestro país está muy claro, hay hacendados de clase alta, que son los que heredaron grandes haciendas y luego se convirtieron en industriales, ¿no? Y tienen todavía un pie en el agro con grandes extensiones. Y hay unos hacendados de clase media que tuvieron pequeñas haciendas, que las perdieron, las vendieron, la reforma agraria a veces les revolcó, otras veces pudieron sacar la cabeza mínimamente, y que han constituido una pequeña clase media rural que a veces migraron a la ciudad, clase media que se convirtieron en clase media urbana también, profesionales. Entonces, estas chicas Puma tienen esa ambigüedad y tienen esa herencia indígena también. Y eso va a marcarles en su relación con, por ejemplo, en el caso de Estefanía, la primera que cuenta su historia, con un marido rubio, de ojos azules, y totalmente entregado hacia, diríamos, el blanqueamiento y tratar de que sus hijos sean blancos y vivan en Estados Unidos. Y hablen inglés. Hablen inglés, tanto que le pone a su hijo el nombre de Wilfrido para que le llamen Will y pueda blanquearse totalmente. Y también por un personaje que para mí es icónico en mi vida, en mi creación, que es Guamán Poma de Ayala, Poma Puma. Para mí, claro, ese hombre que va a salir en varias de mis historias, y esa referencia siempre está presente, ¿no? Es el primer elaborador de cómics de nuestro mundo andino, y es el que realmente me ha permitido, yo vuelvo y repito mis lecturas de la nueva crónica del buen gobierno de Guamán Poma, y que me da historias, me da personajes. Entonces, por eso, y como un homenaje a Guamán Poma de Ayala, también las chicas se llaman Puma. Qué interesante. A propósito, el logo de la Feria del Libro de Quito era a partir de una ilustración de Guamán Poma.
es que creo que, a pesar de que Guamán Poma, cuando se refiere a Quito, no lo hace en buenos términos, creo que por eso no le hemos... Para dar mucha bola. No, lo que pasa es que los quiteños siempre hemos tenido fama de rebeldes, de malas gentes. Él dice que no somos buenas gentes porque los quiteños siempre estuvimos contra el rey, contra la dominación española, siempre fuimos gente retobada. Y entonces Guamán Poma, como está escribiéndole al rey unas recomendaciones que el rey por supuesto nunca leyó, pero por eso le escribe una crónica del buen gobierno, le dice: su majestad, para que usted tenga un buen gobierno con estas tierras. Es muy sumiso Guamán Poma en eso. Y le dice que los quiteños pues ya habíamos tenido pues, varias revueltas, claro. Los quiteños, y por el mismo motivo por el que el padre Aguirre, muchos siglos después, pero durante la colonia todavía, dice que somos gente mala, y acuérdense que también, qué sé yo, hubo presidentes que no quisieron venir a Carondelet, porque le tenían miedo a Carondelet, porque decían que había fantasmas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Porque no se atrevían a venir a Carondelet, y en Carondelet se han caído los presidentes. 5.000 quiteños enfurecidos hace mucho ruido. Sí. Y ahí está la historia, ahí están las luchas populares, las luchas de los barrios de Quito. Las luchas de los barrios en 1765. Y en fin, siempre retomado. Sí. Tú después de cada historia, también tú te planteas un breve interludio, ¿no? ¿Qué afán tiene este interludio después de cada historia de una de las chicas? Las mujeres conversando entre ellas. Siempre me encantó estar escuchando hablar a las mujeres. Yo pasaba metido en la cocina de la casa de mi mamá, cuando había servicio doméstico, escuchando las conversaciones de las amigas de mi madre, escuchando a las amigas cuando les he oído hablar, siempre escuchando a las mujeres, porque se hablan y se cuentan cosas. Los hombres somos muy torpes para contarnos las historias. Sí, no. Y nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, no estamos y estar en contacto con nuestros sentimientos, no estamos. Nos contamos cosas torpes, no, solo cuando estamos borrachos, y eso es lamentable. En cambio, las mujeres se cuentan cosas. Hay una bella expresión en el español de España, el filandón, que es donde las mujeres se reúnen, sea para coser, sea para cocinar, sobre todo para coser e hilar, y están contando y comentando, así como hilan conversaciones. Y en el filandón se cuentan cosas, se hablan cosas, mientras cocinan, mientras hilan, mientras tejen, cuentan cosas. Entonces, por eso es que al final de cada uno de los capítulos se comentan un poco lo que han dicho, lo que se ha comentado. Se duelen incluso de los hombres a los que han tenido, con los que han tenido que ser crueles, se duelen un poco, ¿no? Porque en definitiva tienen unos sentimientos que van más allá aún de la justicia, por la bondad que les caracteriza. Tú cuentas en una de las historias también el tema de la creación de una universidad, pero que a veces esas decisiones para generar una universidad se han politizado y se han convertido en un supuesto campo fértil para generar ahí candidatos políticos, ¿no? Y lo expones de una manera así muy cruel, muy dura, muy fuerte, y tiene que ver con la historia de una de las chicas Puma, que termina siendo mucho más inteligente, termina depurando esa opción de los famosos, ahora coincidencialmente, think tank políticos, esos tanques de pensamiento que se crean ahora para el ejercicio de la política, y que no se contaminen los procesos académicos, ¿no? Así, aquí hay también una crítica implícita a estos procesos educativos, sobre todo en las universidades. Bueno, yo he visto, y era lógico que se diera, el conocimiento no es neutro, y el conocimiento termina
ligándose a determinadas instancias de poder y a generar diríamos baterías teóricas y recursos de pensamiento para opciones políticas. Esto que está pasando en Argentina, por ejemplo, no surge de Ghana. El presidente actual surge de un think tank y es un académico, es un supuesto académico con una serie de ideas que surgen desde la academia y desde una academia bastante delirante del anarcocapitalismo y en verdad es alguien que surge desde una academia tan aséptica que uno se pregunta, bueno, el momento en que esas ideas tan delirantes entren en contacto con la realidad, ¿qué va a pasar? Porque eso funciona en un pizarrón. Claro. Pero bueno, eso ya nos pasó. El presidente anterior también tenía un tanque de pensamiento vinculado a universidades españolas, estaban a su vez vinculadas a Vox, y ahí tenemos el resultado que nos dejó el presidente Lasso. Bueno, es uno de los graves problemas que uno ve con este tipo de sumisión del conocimiento a la política y de la incapacidad del conocimiento en relación con la vida. Mira, la universidad estaba en la ciudad dentro del mercado o junto al mercado. El think tank es la idea de esa universidad separada de la ciudad, de una especie de burbuja, ¿no? De una especie de burbuja aséptica. Es esa idea de la universidad de los gringos que está en un lugar apartado, aséptico. Sí. La universidad europea era el lugar de los goliardos, el lugar donde el estudiante salía, estaba junto al mercado, había cantinas, había gente de mal vivir. Los estudiantes eran considerados gente de mal vivir. ¿Ya? Y uno salía de la universidad a la vida. Y entonces la vida también entraba a la universidad. Por eso es que la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense en Alcalá de Henares, la Universidad de Bolonia, las universidades alemanas en las que bebían y tenían duelos de sable y era una locura, ¿ya? Estaban en la vida. Estos think tanks están fuera del mundo, están pensando solamente, y si solo están pensando, pueden inventarse cualquier cosa que no esté en contacto con la vida. Y sí, así es lo que ha sucedido, ¿no? Esa burbuja nunca les permitió ver la realidad, y de ahí los fracasos. Santiago, hoy quiero invitarte a escuchar a un amigo tuyo, a un colega, porque escribe, además pinta también. Estuvo hace poco contigo porque tú presentaste el libro en una librería de la ciudad hace un par de semanas, ¿no? Y ha querido hoy, sabiendo que tú venías hoy a nuestro programa, enviarte unas palabras desde la ciudad de Guayaquil. Así es que vamos a escuchar a Fernando Naranjo. Él es pintor, artista visual y también escritor. Escuchemos. ¿Cómo estás, querido Santiago? Qué gusto saludarte. Dan la oportunidad para reiterar mi aprecio por esa prosa impecable de la que está impregnada toda tu obra. Y puedo confirmarlo ahora que estoy leyendo Las terribles chicas Puma. Puede tratarse de un contexto galáctico, de un soberbio viaje por el tiempo, de un policíaco o de un jocoso cuento protagonizado por el gemelo de Superman, caído en el Guasmo. Es definitivamente asombrosa tu capacidad para trasladarnos a cualquier universo que tengas a bien crear o explorar. Triple saludo, pana, por 30 años de compadrazgo literario, por tu nueva novela y por esa voluntad pasmosa que tienes de urdir tus historias. Un abrazo, Santiago. Bien, el saludo de Fernando. Fernando presentó mi primer libro hace ya 30 años, por eso hace referencia a esa cifra
esos tres decenios. Y somos colegas de escritores de ciencia ficción, le tengo un gran cariño. Y en verdad, pues han pasado 30 años, hemos escrito ambos tantas obras, y es extraño cómo pasan los años, sigue la imaginación produciendo material, la amistad, y en el caso de él, que es un pintor extraordinario, hace unas acuarelas tan prodigiosamente exactas, es asombroso. Yo veo lo que él crea con sus manos, y claro, escribe cualquiera, porque uno pone las teclas y funcionan, pero cómo es él capaz de crear esas imágenes, a mí siempre me asombra. Es un genio. Qué bien. ¿Cuál es el estado de la ciencia ficción ahora? Veo que hay muchos cultores, siempre en cualquier encuentro o en cualquier feria hay un espacio importante para la ciencia ficción. Tuvimos un encuentro moderado por Solange Rodríguez, que en mi opinión es el mejor escritor ecuatoriano. Solange es brillante. Y estuvimos con Wilt, con Don Vidia, y bueno, Iván Rodrigo, que es un crítico literario que ha analizado nuestra ciencia ficción. Y bueno, es una de las opciones que tenemos para seguir pensando nuestra realidad y seguir reimaginando. Yo creo que la ciencia ficción tiene muy buena salud, ¿no? Y veo las posibilidades para seguir reimaginando desde esa perspectiva. Yo este último tiempo la he abandonado un poco. Creo que me he ido por el camino de la fantasía, que está más vinculada al mito. Y en esta última obra sobre el narco, creo que me metí hacia el mito para tratar de comprender estos personajes, los narcos que están más cercanos a Ajax y a esos atroces seres de los mitos helénicos. Pero creo que la ciencia ficción, con los escritores que hay, con los jóvenes que le están haciendo, tiene una salida. Es lo que Iván Rodrigo sigue elaborando y sigue trabajando. Ahora, en fantasía creo que es donde mejor se está trabajando, y Solange Rodríguez, con sus últimos textos fantásticos, está haciendo un trabajo prodigioso. Leonardo Will también, que me encontré con él ayer en la feria, justamente me comentaba también sobre... Él acaba de presentar también un nuevo libro. Acaba de presentar una novela de ciencia ficción en la que el tema fundamental son los sentimientos. En todo el aparataje de la ciencia ficción uno ve destellar ahí la historia de un hombre sin amor, que acaba en la búsqueda de llenar ese vacío que sufre, acaba convirtiéndose en un robot. Es una novela preciosa. El robot del bicentenario se llama. Es una novela preciosa, y realmente Witt se ha ido depurando a lo largo de este tiempo, y esta última novela es preciosa. Y es eso, ¿no? Es una gran construcción dentro de la ciencia ficción para hablarnos de ese punto tan humano, un ser sin amor. Bueno, y la memoria. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nos quiten o nos otorguen memoria? Sabes que Solange nos preguntó al final cómo veíamos la ciencia ficción desde el Ecuador. Y yo creo que lo que tenemos que hacer dentro de la ciencia ficción desde nuestro mundo es rastrear el conocimiento arcaico que tenemos. No creo que debamos irle a disputar el conocimiento occidental a los del primer mundo. Hay conocimientos que tenemos aquí, ¿no? El conocimiento tradicional, el conocimiento propio de nuestros mundos, en América Latina, en África, en Asia. No hemos sido ignorantes. Acuérdate de ese bellísimo cuento de Monterroso, El eclipse, en el que llegan unos conquistadores, los tienen atados, los indígenas, porque los cogen prisioneros,
y uno de ellos les dice, no se preocupen, yo voy a decirles que voy a ocultar el sol porque ya mismo se da un eclipse y seguro que los apabullo y los suelto. Poco después los indígenas les matan y el sacerdote indígena va contando porque ellos ya habían previsto ese eclipse, porque los arábicos indígenas sabían prevenir eclipses, sabían curarse, conocían las plantas, tenían un conocimiento. Claro. Yo creo que la ciencia ficción que debemos elaborar desde nuestros países es la que se levante sobre nuestro propio conocimiento tradicional, sobre el saber de nuestros sabios, que los hubo, los tenemos. Sí, sí. Entonces es una ciencia ficción distinta. Qué bien. Sí, eso me parece, bueno, es un tema que da para largo, para conversar largo, pero es tan necesario, es decir, el poder, incluso con muchos poseedores de saberes que todavía están vivos, ¿no? Claro. Es necesario ir con ellos y preservar esos saberes, ¿no? Y fantasear a partir de Exacto, esos saberes. sí. Exacto. En algunos casos ya se lo hace, ¿no? Si tú ves la exposición que está abierta ahora en el Centro Cultural Metropolitana, curada por Miguel Fernanda Cartagena, ahí vemos esos mitos y esas historias que se están contando a través de los mitos amazónicos, por ejemplo. Claro. En mi última novela que publiqué juvenil, yo utilizo la idea de el lenguaje binario de las computadoras. Yo imagino un lenguaje a partir de la base 3, porque los indígenas incas, los indígenas andinos, utilizan el 3 para interpretar el mundo. Entonces imagino una computación que se de esa novela. Me divirtió mucho esa idea también. Bien, recordemos que Santiago tiene ya 25 libros. Ha seguido reeditando también muchas ediciones, ¿no? de tus libros anteriores. Algunas he reeditado, sobre todo las que me parecen más importantes, como Crónicas del Breve Reino. Bueno, ahí la tetralogía que publicaste en un solo tomo, ¿no? Exacto. Que es una bonita edición además. Sí, esa es la última que leí. Sí. Bueno, ¿cómo van tus hábitos de escritura? Tú, hecho de dedicarte a tiempo completo, ¿te ha marcado disciplinas, te ha marcado tiempos, organización en tu vida cotidiana? No, me ha relajado más bien. ¿Sí? Porque necesitaba mucha organización cuando tenía que trabajar un tiempo dando clases, preparándolas, y otro tiempo para la escritura. Eso me marcaba mucha exigencia. Ahora me lo tomo con más tranquilidad, porque antes tenía, qué sé yo, cada semana tenía 12, 10, 15 horas, dependiendo de los semestres, para trabajar. Entonces tenía muy medido el tiempo, tenía muy exacto lo que iba a dedicar, y era horrible, era horrible. Ahora me lo tomo con mucho más relajamiento, tengo tiempos más suaves. En realidad estoy mucho más relajado al respecto. Antes era terrible. ¿Pero eso quiere decir que estás más productivo? Estoy produciendo más o menos lo mismo. Como tuve represado todo esto que estoy produciendo, ahora estoy sacando más. Por eso es que salió, en definitiva, en 2 años he sacado 3 novelas. Es bastante. Pero no es que las he escrito en 3 años, sino que les pulí y pude tenerlas. ¿Estás trabajando ahora en otro texto o estás trabajando novelas ya Estoy escritas puliendo las escritas, por ejemplo, esta de los narcos que se llama Héroes, Niños y Dioses Ruines. No es que la desechaste, sino que la estás retomando ahora. No, deseché una y reescribí la otra. Ok. Fue una locura. Esta de Héroes, Niños y Dioses Ruines espero entregarla a la editorial en enero o febrero. Y ya seguiremos el proceso, veremos si les gusta o no. Y estoy este rato escribiendo una novela. Terminé una novela fantástica que tendré que pulir, y estoy escribiendo una novela de vampiros. Ah, de vampiros. De vampiros. Qué bueno. Bueno, hay una historia enorme también Una de tradición grande, universal, ¿no? sí, de novela de vampiros. Aunque aquí en Ecuador no tanto. Tú decidiste hoy publicar en Planeta y no en una editorial independiente, lo cual es bueno porque no teníamos ninguna editorial transnacional en nuestra ciudad y se perdía esa posibilidad de que también los libros de nuestros autores estén en otros países. ¿Cómo fue este vínculo con Planeta y qué garantías te otorga Planeta a diferencia de las ecuatorianas? Verás, Planeta publica esto en la colección ecuatoriana. Sí. Van a hacer alguna promoción también en otros países de América Latina, pero
básicamente es para el mercado ecuatoriano. para el mercado ecuatoriano. La garantía es que tienen una excelente distribución y tienen un trabajo muy profesional en cuanto a promoción, a la elaboración de los libros, al cuidado de los libros. Sí. Es muy bueno y eso le exime al autor de una serie de trabajo que si no tiene uno que hacer. Y eso está muy bien. Ahora, en definitiva lo que está haciendo Planeta es darnos a los autores ecuatorianos un impulso hacia adentro del Ecuador, que nos viene muy bien. Entonces, ponte, también sale todo lo que está haciendo Planeta es hacia adentro del Ecuador sobre todo. Sí. Y es de agradecer, porque nos está permitiendo a varios autores ecuatorianos distribuirnos dentro del país y funcionar bien. ¿Ya? Ahora, yo creo que es muy importante Néstor García Canclini. Néstor García Canclini, en un libro que escribió en los años 70 que se llamó Arte Popular y Sociedad en América Latina, decía que no debemos pretender, los que somos de los países periféricos, ahora les llamaríamos periféricos, en esa época no se les llamaba así, no debemos pretender triunfar en Madrid, en Londres, en Nueva York, para ser conocidos luego. Ellos tienen su propia dinámica. No debemos aspirar a que el boom se dé de nuevo. El boom se dio en ese momento por unas condiciones muy peculiares de la industria editorial de esa época. No se va a dar de nuevo, no va a haber otro boom. Si es que ha habido uno o dos autores que de nuevo han tenido alguna importancia así, medio global desde los países del tercer mundo, no va a haber tres. Y además no es importante. A mí no me interesa que me lean en París, ni en Madrid, ni en Zaragoza, peor en Milán. Ellos tienen sus propios intereses. Ellos tienen sus propios autores y su propio mundo. A mí, por ejemplo, me interesa que me lean aquí. Y lo que decía García Canclini, debemos crear en nuestros propios países, primero, nuestro propio público, nuestro propio gusto. Por eso he publicado siempre con pequeñas editoriales. Sí. Y ahora ese trabajo lo está haciendo Planeta. Y eso es lo importante de Planeta este rato. Que nos está dando un trabajo editorial profesional para que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Que es tan importante, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo en un complejo mercado editorial, en que lamentablemente en Ecuador no existen todavía líneas de política pública que fomenten el libro y la lectura. Siempre estamos mencionando y exigiendo que ya las autoridades generen un plan de libro, generen ojalá una ley del libro también que proteja al libro, a los editorialistas, a los editores y por supuesto a los autores, a los escritores. Publicar con Planeta implica también un mejor trato económico. Bueno, yo espero, todavía no he tenido la relación a nivel económico, pero firmé un contrato. Estoy seguro de que eso va a tener una respuesta económica. Por ejemplo, con Santillana hay una respuesta en lo económico bastante efectiva. O sea, con Santillana, quienes firmamos con Santillana, tenemos una buena respuesta en lo económico que nos favorece a los escritores. Creo que con Planeta va a ser igual. Eso ayuda indudablemente. ¿Qué te digo? No se puede vivir de lo que uno publica, pero sí tiene algún ingreso económico el escritor y eso ya es bastante. Pero no solo es eso, sino que es también el hecho de que lleguen los libros a los lectores y de que se cree un gusto y un hábito de distribución, compra y circulación, y que lleguen a otros lugares, ojalá y de alguna manera, a otros lugares que no solo sean Quito, Guayaquil y Cuenca. Eso sería estupendo. Sí. Eso sería estupendo. Y luego, esto ya es un asunto que supera a las editoriales,
pero que deberían hacerlo los estados. A mí, como te decía, no me interesa que me lean en Milán, pero sí me interesa que me lean en Nairobi, en La Paz, en Sucre, en Mendoza, en Argentina, en Iquique, En Bogotá. en Bogotá. Y eso lo tienen que hacer los estados, lo tienen que hacer las embajadas. Porque indudablemente a una persona en Milán, como exotismo, le interesará lo que nosotros vivamos. Pero a una persona en Nairobi, o a una persona en Egipto, lo que nosotros vivimos le debe parecer bastante similar. O a un rosarino en Argentina, le debe parecer la situación. En Rosario tiene un problema de narcos, así es que la novela de narcos que yo estoy escribiendo, que quiero publicar, le apelará de alguna manera. Sí. Claro. O México, ¿no? O en México. Entonces, me interesa más una relación sur-sur que ir al norte para que allá me reconozcan. Exacto. Bueno, esas eran las prácticas también de nuestra intelectualidad, ¿no? Que necesitaba ese reconocimiento europeo. Que eran unas prácticas coloniales, Sí. ¿no? De tratar de ir a que el buen amo blanco le dé en la espalda una palmada y le diga, sí, pequeño salvaje, eres bueno. Santiago, qué gusto conversar contigo. Esperemos con paciencia tu siguiente novela. Gracias por entregarnos ahora estas chicas terribles, estas chicas Puma. Ya saben, está ya disponible en todas las librerías de la ciudad de Quito y del país. Las pequeñas y también las librerías más grandes. Así es que ahí encuentran este libro de Santiago Páez. Santiago, un fuerte abrazo y gracias por estar en La Noche Boca Arriba. Un abrazo para ti y mi gratitud por mantener. Gracias también a ustedes, queridos amigos y amigas que nos acompañan permanentemente. Gracias a Celine y a Cari, que hace posible la misión de este programa. Seguiremos mañana hablando de libros y hablando de revistas. Mañana tenemos una visita desde la ciudad de Cuenca que nos alegra muchísimo. Nada más, si festejen a Quito, por supuesto, sin exagerar, no se excedan. Yo creo que no hay una celebración magnífica si es que nosotros meditamos y reflexionamos un poquito también sobre todo lo que implica la ciudad de Quito. Y el día jueves vamos a hablar en extenso sobre esto de la quiteñidad. Nada más, queridos amigos y amigas, un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. En la plenitud de la luna media luna, el sol se acuesta abajo, cabizbajo. Entonces surge, resurge, la noche boca arriba, bien arriba, para descubrir el lado oculto de los días, nuestros días. Caminemos junto a Pablo Salgado por el filo de la noche. La noche boca arriba.